está aquí el maestro Quirarte. Quiero decir que hace muy poco tiempo me enteré que al maestro Quirarte le gusta mucho correr, sí, correr, así, y que mientras corre hay ideas que se le van ocurriendo o palabras que va encontrando y que acaba por integrar a textos que esté escribiendo en ese momento. Dice también que cuando viaja se va a correr a las ciudades que visita, y uno puede imaginarse a ese hombre tan alto corriendo por alguna ciudad, ahorita lo van a ver, es realmente un hombre muy impresionante. Dice que corre en esas ciudades porque es como hacerles el amor de otra forma, lo cual me parece una imagen muy bella. Quisiera pensar que corriendo se le ocurrió glosar en algún momento sobre el hombre araña, que lo ha hecho y que me parece magnífico porque es uno de mis personajes favoritos, y de él también, o sobre Frankenstein, o sobre aquella visión panorámica de la historia de México escrita por su padre, que lo enseñó a amar la historia y también a los héroes. Corramos pues a ver su semblanza. Vicente Quirarte, Poeta, dramaturgo y ensayista. doctor en literatura mexicana. Investigador de la UNAM. Su labor ensayística y de investigación ha transitado por diferentes ámbitos: estudios de poesía mexicana, la literatura fantástica y la Ciudad de México, entre otros. Ocupó la cátedra Rosario Castellanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Premio 2010 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Premio Javier Villaurrutia. Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde. Premio Universidad Nacional. Su poesía reunida fue publicada por la UNAM bajo el título Razones del Samurái. Entre sus obras destacan Vergüenza de los Héroes, Sintaxis del Vampiro, Jerusalén a la Vista, Viajeros Mexicanos a Nueva York, Los Últimos Días de Oscar Wilde y Elogio de la Calle, biografía literaria de la Ciudad de México. Maestro Vicente Quirarte. Muchas gracias. Un gran poder implica una gran responsabilidad, decía uno de los héroes de mi infancia, que sigue siendo actualmente. Tuve la fortuna de ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua y de meter de contrabando a este héroe mío de la infancia, que por supuesto los jóvenes que están aquí saben quién me refiero. Pero esta reflexión sobre el héroe, quiero comenzarla con unos versos del poeta Luis Cernuda, quien decía: libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Me complace que la doctora Pasantes haya terminado su ponencia con estas palabras con las cuales inicio una reflexión sobre el héroe que todos somos interiormente. Las palabras de Cernuda, regreso a ellas, siempre me dan la pauta para entender esta contradicción gozosa que es estar reflejado en el espejo del ser al que hemos decidido entregarle nuestra vida, nuestra energía, nuestra dedicación. Luis Cernuda decía, recordando a Nietzsche, que al amor no hay que pedirle sino unos instantes que en realidad corresponden a la eternidad. Y Cernuda eligió morir entre nosotros. Hace unos días recordamos los 50 años de su muerte. Está enterrado en el Panteón Jardín, fuimos a verlo, leímos poemas, brindamos en honor suyo. Y él quiso morir en México, él vino a vivir entre nosotros precisamente por el amor. Como él dice, nunca estuve tan bien enamorado, estuve enamorado de un mexicano y está enterrado en tierra nuestra. ¿Por qué repito esta idea de Cernuda para hablar del héroe? En una entrevista que me hicieron en días anteriores a propósito de esta reunión, dije que el poeta es un héroe. Seguramente la frase la dije, pero fuera de contexto, pues suena como una barbaridad, porque un abogado, un bombero o un médico me podrían decir: yo también quiero mi parte en ese heroísmo,
yo también soy un héroe. Y así lo creo. Un notario, un dolor que nos aqueja, un contrato que tenemos que cerrar, hace necesaria la existencia de distintas profesiones. El trabajo del poeta es un trabajo secreto, es un trabajo invisible, es un trabajo de consecuencias más lentas a través del tiempo. Pero ahí están las palabras de Luis Cernuda para demostrar lo contrario. Sostengo y lo creo que el poeta es un héroe si, como mi maestro Rubén Bonifaz Nuño, es capaz de mantener desde su más temprana juventud la idea de que es mejor sufrir que ser vencido y de que para los que llegan a las fiestas ávidos de tiernas compañías, el poeta es el que está allí para dar testimonio de la desgracia cotidiana. Porque no me refiero solo a los grandes héroes nominales, sino a los héroes que somos diariamente, a ese personaje que llega muerto de miedo a una fiesta como el poema de Bonifaz y que poco a poco va cobrando conciencia de su propia fuerza. El último verso me parece maravilloso, como todo lo de mi maestro: para los que están armados, escribo. Y durante mucho tiempo pensé, ¿qué significa estar armado? ¿Qué significa para alguien que no tiene nada, para alguien que ni siquiera está en la gracia del amor, es sentir que está armado? Por supuesto que está armado de su soledad, está armado de su resistencia, está armado de esa capacidad interior que lo hace el héroe de sí mismo. Por eso creo que el primer héroe que podemos forjar dentro de nosotros es el enamorado. Recuerden aquel poema anónimo del siglo XVI en el que un enamorado abre la ventana y la muerte penetra para decirle: una hora tienes de vida. Y esa hora él la dedica a visitar a la dueña de sus amores. Le pide que le abra la ventana, le pide que arroje su cabello para poder subir a verla. No consuma su deseo, la muerte llega y se lo lleva. Pero ahí está la gran metáfora de lo que el enamorado logra como último deseo. Recuerden también aquel fragmento de la Divina Comedia donde Dante Alighieri recuerda a Paolo y Francesca en el infierno. Los dos amantes están abrazados con S y con C, condenados a permanecer siempre llevados por un huracán que les impide poner pie en la tierra. Esa me parece una metáfora extraordinaria de la pasión. La pasión es así, la pasión nos levanta, nos impide poner pie en la tierra. La pasión, por fortuna, se transforma en amor, en convivencia, en toda esta fuerza que mueve el sol y las demás estrellas, como lo dijo el propio Dante. Pero al hablar del héroe también recordé, y la recuerdo con ustedes esta mañana, una carta escrita por un adolescente prodigioso en 1871. Este adolescente tenía 16 años, modificó la manera de escribir, sino también la manera de vivir. Cambiar el mundo, dijo Marx, cambiar la vida, dijo Jean-Arthur Rimbaud. Este muchacho prodigioso escribió esta carta que la posteridad conoce como la carta del vidente, la lettre du voyant, donde dice una frase estremecedora: yo es otro. Esa escisión nos sucede sobre todo en la primera juventud, cuando sentimos que otro ser vive dentro de nosotros, convive con nosotros. Y una frase que para el tema que nos ocupa es todavía más importante: la poesía irá por delante de la acción. La frase la pronuncia en 1871, la escribe cuando ya nuestras naciones han obtenido su independencia. ¿Y por qué la recuerdo en este contexto? Porque precisamente las independencias de nuestras naciones hispanoamericanas
surgen asentadas en el pensamiento, asentadas en la palabra. He traído conmigo mi acordeón, este documento extraordinario cuyo bicentenario estamos recordando este año y que son los sentimientos de la nación, impresos autógrafamente por el gran Miguel Ángel Porrúa. Yo creo que el punto 12, el sentimiento de la nación número 12, debería ser aprendido de memoria por todos nosotros, sobre todo por los políticos, y repetirlo como una oración laica del hombre civilizado cada mañana. Dice el principio 12 de los sentimientos de la nación, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Sería injusto decir que algunos de los principios que plantea el generalísimo Morelos en estos sentimientos de la nación no se han logrado. Por supuesto que hemos avanzado, pero también es verdad que mucho no se ha logrado, y aquí está contenida la idea central de todo movimiento de independencia y la idea central del héroe que piensa, del héroe que siente. Ustedes imagínense que la nación que estaba formándose no solo está pensando, está sintiendo. Ese es un principio extraordinario que nos lleva a recordar aquella frase de Germán Arciniegas cuando dice que el gran proyecto romántico de Simón Bolívar fue liberar un continente. Y nuestros héroes se forjaron en esos principios románticos que perseguían la libertad, que perseguían la soberanía, la justicia, la igualdad. Todos estos principios emanados de la Revolución Francesa que logran adquirir cuerpo en la Constitución de 1857. Decía mi querido y admirado amigo Ortiz Monasterio, José Ortiz Monasterio, que los héroes liberales del siglo XIX son como navajas suizas, sirven para todo y todo lo saben hacer. Todos lo saben hacer con extraordinaria calidad. Eran oradores, eran poetas, eran políticos de primerísimo nivel. Debemos al gran Guillermo Prieto, por ejemplo, haber colocado timbres en nuestra correspondencia en lugar de pagarla al recibirla. Pero sobre todo lo que más me conmueve, me mueve, me remueve, es ver a un literato como Francisco Zarco, un hombre de una calidad extraordinaria que inclusive se adelantó a un Baudelaire en su concepción de la ciudad, renunciar a una brillante carrera literaria para dedicarse a hacer la memoria y el alma de la Constitución de 1857. Por eso también tenemos que leer y aprender de memoria, como otra oración laica, el discurso de Francisco Zarco, cuando el 5 de febrero de 1857 da el mensaje del Congreso Constituyente a la Nación. Un documento en el cual exalta las garantías individuales, la libertad, la soberanía, la representatividad, el libre tránsito, y quiero subrayar esta última frase, porque el libre tránsito en este momento en nuestro mutilado territorio está en peligro como nunca antes lo había estado. Yo creo que ese principio de la Constitución que Zarco vislumbró con extraordinaria capacidad y energía, debemos esforzarnos precisamente al recordar a esa gran maestra que es la historia. La historia es nuestra memoria, la historia es la capacidad para recuperar mediante las palabras y las acciones de los héroes lo que ahora somos. Carlos Monsiváis, que no era amigo de
los elogios impropios, forjó una extraordinaria metáfora para hablar de los liberales del siglo XIX. Él hablaba de las herencias ocultas, estos andamios que nos sostienen y que forman lo mejor de México, esta estructura invisible que tenemos todos nosotros y que se manifiesta cuando realmente logramos llevar a su plenitud nuestros principios como ciudadanos, como escritores, como médicos, como abogados. Quiero terminar esta reflexión regresando al héroe de mi infancia, ya que nuestro querido presentador me dio esa oportunidad. En una conferencia a la que fui invitado en la ciudad de Morelia, ese lugar con tanta concentración de energía de nuestros héroes, un muchacho me pidió al final si le podía regalar mi copia, la copia que llevaba impresa de la conferencia. La conferencia se llamaba Aventuras para el Hombre Araña. Y le dije al muchacho que, pues, que tenía correcciones el texto, que mejor se le enviaba por correo electrónico. Y él me dijo, no tengo correo electrónico, no tengo ni computadora, soy más pobre que Peter Parker. Quiero tomar esa frase y recordar a ese muchacho, también para retomar una idea que dijo la doctora Uriarte en la inauguración de este acto. Yo le respondería a ese muchacho que no hay joven pobre, no hay héroe pobre, no hay enamorado pobre. Carlos Pellicer hablaba del laurel invisible de ser joven. Y eso es algo que a veces no apreciamos suficientemente. Ese laurel invisible, esa herencia oculta que los héroes nos proporcionan. Y quiero terminar con unas palabras de la tía May Parker, la tía de Peter Parker, cuando Peter decide abandonar voluntariamente su carrera de superhéroe, su personalidad del hombre araña y ser un joven común. Y la tía May dice que los héroes son criaturas sufridas, fuertes, que nos sostienen y nos ayudan a soportar un momento más y nos enseñan a morir con dignidad. Muchas gracias. Mi puma. Te entregamos el pluma de piel de oro con muchísimo cariño de parte de la universidad. Parece Oscar. Muchas gracias por acordarse. No, gracias, doctor. Pienso desde mi propia disciplina, la literatura, en particular la poesía. Decía Luis Cernuda, libertad no conozco sino la de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Ahí naturalmente se está refiriendo a esta esclavitud del amor, que es la que conduce a la libertad, cuando es el amor auténtico, cuando es el amor que en realidad nos hace crecer, pues eso es una forma de libertad, y la literatura es esa liberación a través del conocimiento, a través de la palabra.